Bienvenidos al quiz de la Edad Media. ¿Crees que lo sabes todo sobre esta época? Reconozco que es una etapa complejísima y sobre todo llena de tópicos. Muchísimos personajes, guerras por todas partes y acontecimientos clave. Estamos hablando de casi 1000 años de historia. Y aún así es fundamental entenderla porque de aquí salieron muchos de los cambios que acabaron dando forma al mundo moderno. De hecho, en mi canal tienes un montón de vídeos en orden cronológico contándote toda su historia. Y hasta un mega resumen de 2 horas por si te quieres hacer tremendísimo maratón. En fin, vamos a poner a prueba tus conocimientos de la Edad Media, porque igual sabes menos de lo que crees. ¿Qué hecho marca tradicionalmente el inicio de la Edad Media? ¿La caída de Constantinopla? ¿La caída del Imperio Romano de Occidente? ¿La coronación de Carlomagno? ¿O el nacimiento del Islam? La caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Quién depuso a Rómulo Augustulo en el año 476? ¿Teodorico? ¿Atila? ¿Odoacro? ¿O Belisario? Odoacro. ¿Qué imperio sobrevivió tras la caída de la Roma occidental? ¿El Imperio Bizantino? ¿El Imperio Persa? ¿El Imperio Carolingio? ¿O el Imperio Germánico? El Imperio Bizantino. ¿Qué rey ostrogodo gobernó Italia tras Odoacro? ¿Clodoveo I? ¿Teodorico el Grande? ¿Recaredo? ¿O Justiniano I? Teodorico el Grande. ¿Qué pueblo germánico se asentó en la Galia? ¿Ostrogodos? ¿Lombardos? ¿Francos? ¿O gabachos? Los francos. ¿Qué rey franco se convirtió al catolicismo? ¿Carlos Martel? ¿Pipino el Breve? ¿Dagoberto I? ¿O Clodoveo I? Clodoveo I. ¿Qué ley de origen franco regulaba la propiedad y la sucesión al trono, excluyendo históricamente a las mujeres? ¿La ley ripuaria? ¿El edicto de Teodorico? ¿La ley sálica? ¿O la ley machírula? La ley sálica. ¿Qué herejía seguían muchos pueblos germánicos al comienzo de la Edad Media? ¿El nestorianismo? ¿El monofisismo? ¿El arrianismo? ¿O el pastafarismo? El arrianismo. ¿Qué emperador bizantino intentó restaurar el Imperio Romano? ¿Heraclio? ¿Justiniano I? ¿León III? ¿O Basilio II? Justiniano I. ¿Qué famoso edificio mandó construir Justiniano? ¿La Basílica de Santa Sofía? ¿El Coliseo Romano de Constantinopla? ¿El Partenón de Atenas? ¿O el Foro Romano de Bizancio? La Basílica de Santa Sofía. ¿Qué ley recopiló Justiniano? ¿El Código de Hammurabi? ¿El Corpus Iuris Civilis? ¿La Ley de las 12 Tablas? ¿O la Ley de Murphy? El Corpus Iuris Civilis. ¿Qué orden religiosa nació con Benito de Nursia? ¿Los dominicos? ¿Los franciscanos? ¿Los benedictinos? ¿O el Opus Dei? Los benedictinos. ¿Qué epidemia debilitó Bizancio en el siglo VI? ¿La gripe? ¿La viruela? ¿La peste? ¿O el COVID-17? La peste. ¿Qué moneda de oro bizantina fue clave en el comercio mediterráneo durante siglos? ¿El denario? ¿El áureo? ¿El sólido? ¿O el bitcoin? El sólido.
¿Qué figura administrativa crearon los bizantinos para gobernar Italia? ¿El prefecto del pretorio? ¿El cónsul italianense? ¿El exarca? ¿O el questo di pesto? El exarca. ¿Qué rey visigodo se convirtió al catolicismo en el año 589? ¿Leovigildo, Recaredo, Ataulfo o Viracocha? Recaredo. ¿Cuál era la capital visigoda en Hispania? ¿Mérida, Bilbao, Zaragoza o Toledo? Toledo. ¿Cómo se llama el sistema de reinos anglosajones al comienzo de la Edad Media? ¿Unión de pueblos de Danelaw? ¿Heptarquía anglosajona? ¿Confederación sajona? ¿O Reino Unido de anglosajones y jutos? La heptarquía anglosajona. ¿Qué significa el sufijo sex en reinos como Wessex o Essex? ¿Tierra? ¿Pueblo? ¿Sajones? ¿O que eran unos sálidos? Sajones. ¿Qué acontecimiento marca el inicio del calendario islámico? ¿La conquista de la Meca? ¿La muerte de Mahoma? ¿La primera revelación del Corán? ¿O la Égira, la emigración de Mahoma a Medina? La Égira. ¿Qué figura asumió el liderazgo de la comunidad musulmana tras la muerte de Mahoma en el año 632? ¿Alí, Abu Bakr, Muawiya o Umar? Abu Bakr. ¿Qué batalla se considera el inicio de la Reconquista? ¿La batalla de Guadalete? ¿La batalla de Covadonga? ¿La batalla de Simancas? ¿O la batalla de las Navas de Tolosa? La batalla de Covadonga. ¿Qué batalla frenó a los musulmanes en su avance por Europa? ¿La batalla de Guadalete? ¿La batalla de Waterloo? ¿La batalla de Poitiers? ¿O la batalla de Hastings? La batalla de Poitiers. ¿Quién lideró a los francos en la batalla de Poitiers? ¿Pipino el Breve? ¿Carlomagno? ¿Clodoveo I o Carlos Martel? Carlos Martel. ¿Qué emperador bizantino prohibió el culto a las imágenes en el siglo VIII? ¿Justiniano II, Heraclio, León III el Isaurio o el algoritmo de YouTube? León III. ¿Qué ciudad fue capital del califato abasí? ¿Córdoba, Damasco, Bagdad o Barcelona? Bagdad. ¿Qué dinastía sustituyó a los merovingios en el año 751? ¿Los carolingios, los capetos, los otónidas o los Plantagenet? Los carolingios. ¿Qué surgió tras la donación de Pipino el Breve al Papa Esteban II en el año 756? ¿El Estado de Aviñón, los Estados Pontificios, el Estado Vaticano o la Capilla Sixtina? Los Estados Pontificios. ¿Quién fue coronado emperador en el año 800? ¿Otón I, Pipino el Breve, Carlomagno o Ludovico Pío? Carlomagno. ¿Qué tratado dividió el Imperio Carolingio en el año 843? ¿El de Utrecht, el de Verdún, el de Aquisgrán o el de Metz? El Tratado de Verdún.
¿Quién es considerado el primer rey de Escocia? ¿Kenneth MacAlpin, Edgar de Escocia, Duncan I o Malcolm in the Middle? Kenneth MacAlpin. ¿Qué pueblo protagonizó incursiones marítimas en Europa en la Alta Edad Media? ¿Los hunos, los vikingos, los lombardos o los hombres pez de Innsmouth? Los vikingos. ¿Qué pueblo de origen escandinavo tuvo un papel clave en el origen de la Rus de Kiev? ¿Varegos, normandos, godos o sajones? Varegos. ¿Cómo se llamó la Inquisición impulsada por el Califato Abasí en el siglo IX? ¿La yihad, la mihna, la sharia o la madrasa? La mihna. ¿Qué ciudad fue saqueada por los vikingos en el año 845, causando pánico en Europa? ¿Roma, París, Londres o Benidorm? París. ¿Qué territorio vikingo existió en Inglaterra? ¿Danelaw, Wessex, Mercia o Vikingland? Danelaw. ¿Qué rey resistió a los vikingos en Inglaterra? ¿Eduardo IV, Alfredo el Grande, Canuto II o Porrete III? Alfredo el Grande. ¿Qué acción legendaria hizo Oleg de la Rus de Kiev frente a Constantinopla en el año 907? Asediar la ciudad con máquinas de guerra, emplear fuego griego contra las murallas, poner ruedas a los barcos y arrastrarlos por tierra, o lanzar un ataque aéreo desde un globo aerostático. Poner ruedas a los barcos y arrastrarlos por tierra. ¿Qué monasterio fue uno de los centros más influyentes del monacato en la Edad Media, impulsando reformas religiosas por toda Europa? ¿Montecassino, Cluny, Saint-Michel o Hogwarts? Cluny. ¿Qué rey es considerado por muchos como el iniciador de la historia de Alemania? ¿Carlomagno, Federico Barbarroja, Enrique I el Pajarero o Wolfgang el Pajero? Enrique I el Pajarero. ¿Qué periodo papal estuvo dominado por intrigas de familias y amantes? ¿La papadocracia, la hierocracia, la mantetocracia o la pornocracia? La pornocracia. ¿Qué rey logró completar la unificación de Inglaterra en el 927? ¿Eduardo el Viejo, Guillermo el Conquistador, Hedwig o Atelstan? Atelstan. ¿Quién proclamó el Califato de Córdoba en el 929? ¿Abderramán III, Almanzor, Al-Hakem o Bashar al-Assad? Abderramán III. ¿Qué característica física llamativa tenía Abderramán III? Era completamente calvo, tenía el pelo rojizo, tenía piercings por toda su oreja derecha, o llevaba un peinado mohicano mazo puncarra. Tenía el pelo rojizo. ¿Qué papa coronó emperador del Sacro Imperio a Otón I en el 962? ¿Juan XII, Gregorio VII, León III o Chema V? Juan XII.
¿Qué conde castellano consolidó la independencia de Castilla respecto a León en el siglo X? ¿Fernán González, Rodrigo Díaz de Vivar, Sancho III o Alfonso V? Fernán González. ¿Qué religión adoptó la Rus de Kiev durante el reinado de Vladimir el Grande, en el año 988? ¿El Islam chiita, el judaísmo házaro, el paganismo animista o el cristianismo ortodoxo? El cristianismo ortodoxo. ¿Qué figura del mundo musulmán destacó por sus campañas bélicas en Al-Ándalus? ¿Tariq ibn Ziyad, Musa ibn Musa, Boabdil el Chico o Almanzor? Almanzor. ¿Qué arma secreta ayudó a Bizancio a salvar Constantinopla del asedio árabe? ¿Catapultas incendiarias? ¿Ballestas gigantes con explosivos? ¿Un lanzallamas llamado fuego griego o el fuego valirio? Un lanzallamas llamado fuego griego. ¿Qué papa tutor de Otón III fue conocido como el Papa del año 1000? ¿Gregorio V, Silvestre II, Benedicto VIII o Francisco I? Silvestre II. ¿Qué característica definía el poder real de los primeros capetos en Francia? Control total del Reino de Francia, dominio militar sobre gran parte de Europa, gran debilidad frente a los nobles, o la gente estaba de huelga todos los días. Gran debilidad frente a los nobles. ¿Qué rey navarro llegó a dominar gran parte de la península ibérica hacia el año 1035? ¿García Sánchez I, Íñigo Arista, Bermudo VI o Sancho III el Mayor? Sancho III el Mayor. ¿Qué líder normando venció en la batalla de Hastings en 1066? ¿Ricardo Corazón de León, Roberto el Batallador, Enrique Buclerc o Guillermo el Conquistador? Guillermo el Conquistador. ¿Qué documento mandó elaborar Guillermo para controlar su reino? ¿La Carta Magna? ¿El Domesday Book? ¿Las provisiones de Oxford? ¿O Adrosaurópolis II, la nación flotante? El Domesday Book. ¿Qué conflicto enfrentó directamente al papado y al Sacro Imperio Romano Germánico? ¿La cruzada contra los cátaros? ¿La querella de las investiduras? ¿El concordato de Worms? ¿O el cisma de Occidente? La querella de las investiduras. ¿Qué emperador germánico se humilló en Canosa en 1077? ¿Federico I, Conrado II, Otón III o Enrique IV? Enrique IV. ¿Qué rey de León y Castilla está asociado a la figura del Cid campeador? ¿Alfonso VI, Alfonso VIII, Fernando III o Sancho IV? Alfonso VI. ¿Qué caracteriza el estilo románico en el arte medieval? ¿Grandes ventanales? ¿Arcos de medio punto? ¿Uso de hierro en las estructuras? ¿O una decoración mínima, austera? Arcos de medio punto. ¿Qué ciudad fue conquistada por los cruzados en 1099, tras un asedio clave de la primera cruzada? ¿Antioquía, Constantinopla, Jerusalén o Damasco? Jerusalén. ¿Qué sistema político-social dominó en la Europa medieval? ¿El capitalismo, el comunismo, el feudalismo o el mercantilismo?
El feudalismo. ¿Qué implicaba realmente la concesión de un feudo en la Europa medieval? ¿La entrega de tierras a cambio de impuestos directos? ¿Un acuerdo de vasallaje con obligaciones militares y fidelidad? ¿La creación de ciudades autónomas con gobierno propio? ¿O la cesión de tierras sin ningún tipo de compromiso? Un acuerdo de vasallaje con obligaciones militares y fidelidad. ¿Qué relación definía principalmente la situación de los campesinos dentro del sistema feudal? Servicio militar obligatorio como caballeros, participación en el gobierno local, trabajo asalariado libre o dependencia personal del señor y pago de rentas. Dependencia personal del señor y pago de rentas. ¿Qué innovación agrícola aumentó la productividad en la Europa medieval? ¿El regadío hidráulico, la rotación trienal, fertilizantes químicos o jugar al Stardew Valley? La rotación trienal. ¿Qué orden militar religiosa se creó en Tierra Santa? ¿Los jesuitas? ¿Los templarios? ¿Los dominicos? ¿O los 100 montaditos? Los templarios. ¿Qué problema debilitó a la Rus de Kiev a partir del siglo XII? ¿Las invasiones de los jázaros? ¿Una fragmentación interna? ¿Falta de comercio? ¿O una crisis religiosa? Una fragmentación interna. ¿Qué otra ciudad rivalizó con Venecia por el control del comercio mediterráneo? ¿Génova, Roma, Nápoles o Pisa? Génova. ¿Qué ciudad se convirtió en república en 1136? ¿Kiev, Moscú, Nóvgorod o Vladivostok? Nóvgorod. ¿Qué figura eclesiástica fue asesinada en 1170 tras su conflicto con Enrique II de Inglaterra por el control de la Iglesia? ¿Anselmo de Canterbury, Thomas Becket, Lanfranco de Canterbury o Roger de Salisbury? Thomas Becket. ¿Qué bandos enfrentados dividieron muchas ciudades italianas medievales? ¿Católicos y ortodoxos? ¿Nobles y campesinos? ¿Refractarios y juramentados? ¿O güelfos y gibelinos? Güelfos y gibelinos. ¿Qué emperador germano es conocido como Barbarroja? ¿Federico I, Conrado II, Otón III o Enrique V? Federico I. ¿Qué organización unió a varias ciudades del norte de Italia contra el emperador Barbarroja? ¿La Liga Hanseática, la Liga Lombarda, la Liga de Esmalcalda o la Liga de Campeones? La Liga Lombarda. ¿Qué figura musulmana derrotó a los cruzados en Hattin y recuperó Jerusalén en el año 1187? ¿Almanzor, Saladino, Baibars o Harún al-Rashid? Saladino. ¿Cómo murió Federico Barbarroja? ¿En combate contra Saladino? ¿Envenenado por un conspirador? ¿Ahogado durante la Tercera Cruzada? ¿O le dio un infarto mientras cagaba? Ahogado durante la Tercera Cruzada. ¿Qué caracterizó el reinado de Ricardo I en Inglaterra? ¿Reformas económicas? ¿Luchas con nobles? ¿Ausencia prolongada? ¿O un miedo patológico a Manchester? Ausencia prolongada. ¿Qué cruzada terminó saqueando Constantinopla en 1204? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta?
La cuarta. ¿Qué institución elegía al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico? ¿El Papa? ¿El Senado Germánico? ¿Los príncipes electores? ¿O el emperador anterior? Los príncipes electores. ¿Qué rey castellano impulsó la Escuela de Traductores de Toledo? ¿Alfonso VI? ¿Alfonso X? ¿Fernando III? ¿O ninguno? Lo hizo Google Translate. Alfonso X. ¿Qué batalla frenó la expansión almohade en la península ibérica en el año 1212? ¿La batalla de las Navas de Tolosa? ¿La batalla de Alarcos? ¿La batalla de Guadalete? ¿O la batalla de Simancas? La batalla de las Navas de Tolosa. ¿Qué rey francés consolidó la dinastía Capeta tras debilitar a los Plantagenet? ¿Luis VI? ¿Felipe II Augusto? ¿San Luis? ¿O Felipe IV? Felipe II Augusto. ¿Qué documento limitó el poder del rey inglés en 1215? ¿La Carta Magna? ¿Una bula papal? ¿El Edicto Real de 1215? ¿O la Ley del Mínimo Esfuerzo? La Carta Magna. ¿Qué rey inglés firmó la Carta Magna? ¿Ricardo Corazón de León? ¿Juan Sin Tierra? ¿Enrique II? ¿O Eduardo I? Juan Sin Tierra. ¿Qué territorio no formaba parte del núcleo inicial del Imperio Angevino? ¿Normandía? ¿Anjou? ¿Aquitania? ¿O Bretaña? Bretaña. ¿Cuál fue la primera Inquisición establecida en Europa? ¿La Inquisición española? ¿La Inquisición alemana? ¿La Inquisición pontificia? ¿O la cultura de la cancelación? La Inquisición pontificia. ¿Qué filósofo medieval intentó conciliar fe y razón en el cristianismo? ¿San Agustín? ¿Guillermo de Ockham? ¿Tomás de Aquino? ¿O Bernardo de Claraval? Tomás de Aquino. ¿Qué logró el emperador Federico II en la Sexta Cruzada sin grandes batallas? ¿Tomar Damasco? ¿Recuperar Jerusalén? ¿Derrotar a los mamelucos? ¿O ganar al ajedrez al sultán Al-Kamil? Recuperar Jerusalén. ¿Qué estrategia siguió Alexander Nevsky frente a los mongoles? ¿Guerra directa y sin miramientos? ¿Una alianza con Europa? ¿Una sumisión estratégica? ¿O huir siempre del combate? Una sumisión estratégica. ¿Qué líder mongol saqueó Bagdad en 1258 poniendo fin al califato abasí? ¿Gengis Khan? ¿Tamerlán? ¿Hulagu Khan? ¿O Kang el Conquistador? Hulagu Khan. ¿Qué monarca aragonés expandió la corona de Aragón por el Mediterráneo en el siglo XIII? ¿Jaime I? ¿Pedro II? ¿Alfonso I? ¿O Fernando II? Jaime I. ¿Qué tipo de gobernantes eran en origen los sultanes del sultanato mameluco de Egipto? ¿Nobles hereditarios? ¿Esclavos soldados? ¿Comerciantes ricos? ¿O funcionarios del califa? Esclavos soldados. ¿Qué territorio se convirtió en el centro de poder de los Habsburgo tras la victoria sobre Otakar II en 1278? ¿Austria? ¿Sajonia? ¿Brandeburgo? ¿O Alsacia y Lorena? Austria.
¿Qué territorio pasó a la corona de Aragón tras las vísperas sicilianas en 1282? ¿Nápoles, Sicilia, Atenas o Rodas? Sicilia. ¿Qué eran las comunas italianas? ¿Monasterios autosuficientes? ¿Feudos del sur italiano? ¿Ciudades con autogobierno? ¿O zonas donde estaba permitido el comunismo? Ciudades con autogobierno. ¿Qué afirmación sobre la concepción del mundo en la Edad Media es incorrecta? Algunos autores heredaron conocimientos clásicos sobre la esfericidad de la Tierra. La Iglesia defendía oficialmente que la Tierra era plana. Se conocían obras de Ptolomeo en ciertos círculos. Los navegantes utilizaban conocimientos astronómicos básicos. La Iglesia defendía oficialmente que la Tierra era plana. ¿Cuál de las siguientes ciudades albergó la primera universidad medieval de la península ibérica? ¿Salamanca, Palencia, Sevilla o Bilbao? Palencia. ¿Qué afirmación describe mejor la Edad Media según la historiografía actual? Fue una etapa sin avances, estancada. Fue un periodo oscuro dominado totalmente por la Iglesia. Fue una época de transformaciones y crisis periódicas. Fue un periodo irrelevante para la historia. Fue una época de transformaciones y crisis periódicas. ¿Qué rey francés reforzó enormemente el poder real frente a la nobleza y el papado a inicios del siglo XIV? ¿Luis IX? ¿Felipe II? ¿Felipe IV el Hermoso? ¿O el inspector Clouseau? Felipe IV el Hermoso. ¿Qué evento de 1302 reforzó el poder de este rey francés? ¿Los Estados Generales? ¿La Asamblea de los Tres Estamentos? ¿La Curia Regia de París? ¿O el Dogfight Wild Tournament? Los Estados Generales. ¿Qué compañía de mercenarios aragoneses protagonizó campañas en el Mediterráneo oriental? ¿Los tercios? ¿Los almogávares? ¿Los condotieros? ¿O los caballeros teutónicos? Los almogávares. ¿Qué imperio emergente comenzó a expandirse por Anatolia tras el declive selyúcida? ¿El imperio persa safávida, el imperio búyida, el imperio mongol o el imperio otomano? El imperio otomano. ¿Qué movimiento intelectual medieval se desarrolló en las universidades? ¿El humanismo, la escolástica, la ilustración o el romanticismo? La escolástica. ¿Qué reino africano medieval destacó por su riqueza en oro y comercio transsahariano? ¿Malí, Etiopía, Nubia o Wakanda? Malí. ¿Qué caracteriza el estilo gótico frente al románico? ¿Edificios más cerrados y con escasa iluminación? ¿Predominio de planta basilical con poca decoración? ¿Arcos apuntados, bóvedas de crucería y mayor altura? ¿O el uso de arcos de medio punto y muros macizos? Arcos apuntados, bóvedas de crucería y mayor altura. ¿Qué orden militar acabó siendo perseguida y disuelta hacia el año 1312? ¿Los hospitalarios? ¿Los teutónicos? ¿Los templarios? ¿O los Illuminatis? Los templarios. ¿Qué autor escribió la Divina Comedia? ¿Petrarca, Dante Alighieri, Boccaccio o Brandon Sanderson? Dante Alighieri.
¿Qué ciudad flamenca fue uno de los grandes centros textiles de Europa en la Baja Edad Media? ¿Gante, Amberes, Brujas o Hechiceros? Brujas. ¿Qué dinastía musulmana gobernó al-Ándalus en su etapa final antes de la conquista cristiana? ¿Los omeyas, los almorávides, los almohades o los nazaríes? Los nazaríes. ¿Qué dinastía sustituyó a los capetos en el trono francés tras la crisis sucesoria del siglo XIV? ¿La dinastía carolingia, la dinastía Valois, la dinastía Borbón o la dinastía Plantagenet? La dinastía Valois. ¿Qué institución fue clave en el auge de Florencia? ¿Los bancos, los monasterios, las universidades o las casas de apuestas? Los bancos. ¿Qué institución comercial del norte de Europa llegó a funcionar casi como una potencia internacional en la Baja Edad Media? ¿La Liga Lombarda, la Liga Hanseática, la Orden Teutónica o la Compañía de las Indias Orientales? La Liga Hanseática. ¿Qué conflicto enfrentó a Francia e Inglaterra durante más de un siglo a finales de la Edad Media? ¿La Guerra de Borgoña, la Guerra de los 100 años, la Guerra de Sucesión Francesa o la Guerra del Emú? La Guerra de los 100 años. ¿Qué facciones protagonizaron la guerra civil que debilitó a Francia durante la Guerra de los 100 años? ¿Los York y los Lancaster? ¿Los Armagnacs y los Borgoñones? ¿Los Capetos y los Valois? ¿O Andy y Lucas? Los Armagnacs y Borgoñones. ¿Qué batalla marcó el declive de la caballería medieval frente a nuevas armas como cañones y artillería? ¿Agincourt, Poitiers, Hastings o Crécy? Crécy. ¿Qué epidemia devastó Europa en el siglo XIV? ¿La viruela, la peste negra, el cólera o el virus T? La peste negra. ¿Qué porcentaje aproximado de la población murió con la peste? ¿Un 10%? ¿Un 25%? ¿Entre un 30 y un 50%? ¿O más de un 70%? Entre un 30 y un 50%. ¿Cuál de estos personajes no murió a causa de la peste negra? Eduardo III de Inglaterra, Alfonso XI de Castilla, Felipe VI de Francia o Juana II de Navarra. Eduardo III de Inglaterra. ¿Qué documento de 1356 reguló la elección del emperador del Sacro Imperio? ¿La Bula de Oro? ¿Los capitulares de Quercy? ¿La Bula de Rimini? ¿O el Privilegium Maius? La Bula de Oro. ¿Qué rey castellano fue asesinado por su hermano Enrique de Trastámara en 1369, poniendo fin a una guerra civil? ¿Alfonso XI, Berenguer VI, Juan I o Pedro I? Pedro I. ¿Qué monarca castellano incorporó el señorío de Vizcaya a la corona en 1379? ¿Alfonso X, Alfonso XI, Juan I o Enrique III? Juan I. ¿Qué revuelta campesina ocurrió en Inglaterra en 1381? ¿La revuelta normanda? ¿La rebelión de Wat Tyler? ¿La Guerra de las Rosas o la revuelta sajona? La rebelión de Wat Tyler.
¿Qué obra medieval recoge historias contadas por peregrinos en Inglaterra? ¿El Decamerón? ¿La Divina Comedia? ¿Los cuentos de Canterbury? ¿O el Cantar del Mío Cid? Los cuentos de Canterbury. ¿Qué rey fue elegido en el Compromiso de Caspe de 1412? ¿Alfonso V? ¿Fernando I? ¿Martín el Humano? ¿O Martín el Extraterrestre? Fernando I. ¿Qué reformador religioso bohemio fue condenado a la hoguera en Constanza en 1415? ¿Jan Hus, John Wycliffe, Girolamo Savonarola o Torquemada? Jan Hus. ¿Cómo se llamó el proceso de unificación de los burgos de Pamplona de 1423? ¿El privilegio de la Unión? ¿Los fueros de Pamplona? ¿La concordia de Pamplona? ¿O el concilio de Elrond? El privilegio de la Unión. ¿Dónde se reunían tradicionalmente las juntas del señorío de Vizcaya? ¿En Bilbao? ¿En Durango? ¿En Guernica? ¿O en Vitoria? Guernica. ¿Qué figura destacó en la fase final de la Guerra de los 100 años? ¿Leonor de Aquitania, Juana de Arco, Isabel de Castilla o Blanca de Navarra? Juana de Arco. ¿Qué familia dominó Florencia en el Renacimiento temprano? ¿Los Borgia, los Medici, los Sforza o los Visconti? Los Medici. ¿Qué invento revolucionó la difusión del conocimiento en el siglo XV? ¿El astrolabio, la imprenta, la brújula o el parchís? La imprenta. ¿Quién perfeccionó la imprenta en Europa? ¿Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, Erasmo de Rotterdam o Johannes Gutenberg? Johannes Gutenberg. ¿Qué imperio conquistó Constantinopla en 1453? ¿El Imperio Otomano? ¿El Imperio Bizantino? ¿El Imperio Persa o el Imperio Vascón? El Imperio Otomano. ¿Qué sultán otomano logró la conquista de Constantinopla de 1453? ¿Solimán el Magnífico, Mehmed II, Bayezid IV o Selim V? Mehmed II. ¿Qué arma fue clave en la caída de Constantinopla? ¿Caballería pesada? ¿Fundíbulos o trabuquetes? ¿Arcos largos o cañones gigantes? Cañones gigantes. ¿Qué ruta comercial se vio afectada tras la caída de Constantinopla? ¿La ruta atlántica? ¿La ruta de la seda? ¿La ruta africana o la ruta del bacalao? La ruta de la seda. ¿Qué conflicto enfrentó a la Generalitat de Cataluña y a Juan II de Aragón en el siglo XV? ¿La Guerra de Sucesión Aragonesa? ¿La Guerra de los dos Juanes? ¿La Revuelta de los Segadores? ¿O la Guerra Civil Catalana? La Guerra Civil Catalana. ¿Qué gran duque borgoñón murió en Nancy en 1477 dejando a su hija como heredera? ¿Felipe el Bueno, Carlos el Temerario, Juan sin Miedo o Gerard Depardieu? Carlos el Temerario. ¿Qué conflicto interno afectó a Barcelona y otras zonas de Cataluña en el siglo XV ligado a tensiones sociales y políticas? ¿La Guerra de los Remensas? ¿La Guerra de las Alpujarras? ¿La Revuelta Irmandiña? ¿O la Guerra de Sucesión?
Las guerras remensas. ¿Qué medida tomaron los reyes católicos en 1492 para reforzar la unidad religiosa en Castilla? ¿La creación de la Santa Hermandad? ¿La firma del Tratado de Tordesillas? ¿La expulsión de los judíos? ¿O la conquista de Navarra? La expulsión de los judíos. ¿Qué conquista puso fin a la reconquista de la península ibérica en 1492? ¿La conquista de Toledo? ¿La conquista de Sevilla? ¿La conquista de Granada? ¿O la conquista de Zaragoza? La conquista de Granada. ¿Qué institución reforzaron los reyes católicos para controlar el orden público en Castilla? ¿La Mesta? ¿La Santa Hermandad? ¿El Consejo de Indias? ¿O la Inquisición? La Santa Hermandad. ¿Qué navegante llegó a América en 1492? ¿Vasco de Gama? ¿Magallanes? ¿Sebastián Caboto? ¿O Cristóbal Colón? Cristóbal Colón. Y con esto acabamos el test medieval. Ya sabes que si te mola mucho la Edad Media y quieres conocer todos sus secretos, en este canal tienes varias listas de reproducción y vídeos recopilatorios sobre esta época por país, y siempre contado de forma cronológica, con cronogramas, mapitas y todo bien ordenado. Y si aún quieres saber más, tienes mi libro Castillos y Catapultazos, secuela de Imperios y Espadazos, donde cuento toda la historia de la Edad Media de principio a fin.